Ok, entonces habíamos quedado en... No, aquí no. En los links simbólicos. Entonces ustedes tienen un archivo como copy5, copiémoslo mejor para no borrarlo inesperadamente. Vamos a copiarlo un archivo que se llama copy6.c. Entonces tenemos un archivo copy6.c que tiene un contenido y entonces la idea es que podíamos hacer un link simbólico hacia él, ¿no es cierto? Y entonces esto funciona como copy, siempre hay que poner el archivo que existe primero y el segundo es el que no existe. Todo esto, si decimos algo así, entonces esto sería el copy7. Si yo le digo un nombre de archivo que no existe acá y digo como si fuera copy, ¿no es cierto? Le digo, y este va a ser el nuevo nombre, funciona igual, aunque el archivo copy666 nunca existió. Porque en realidad lo único que hace link-s es crear este archivo y adentro pone el nombre del otro, digamos, y hace caso a lo que yo le diga, no revisa. Podría haberme lanzado por lo menos un pequeño warning diciendo cuidado que ese archivo no existe, digamos, ¿cierto? Pero funciona igual porque en el fondo crea un link simbólico que se llama copy7 y que apunta a ese nombre, ¿no es cierto? Si eventualmente existe el nombre, ¿va a funcionar el link simbólico? Claro, sí, de hecho lo podemos probar al tiro. En el fondo, eso es exactamente la idea, por eso me lo permite hacer, de modo que yo lo puedo hacer en el otro orden, puedo crear primero el link simbólico y después crear el archivo, ¿no? Pero igual podría haberme advertido, digamos, o sea, está bien que funcione, pero podría decirme algo. Entonces, te fijas, existe copy7 ahora, es un link a este archivo, ¿ya? Y ese archivo es el que no existe. Entonces, si ustedes tratan de mirar copy7, ¿no es cierto? Así, les dice que copy7 no existe. Si ahora creamos un archivo vacío, digamos, ¿cierto? Que se llame exactamente así, 66... de hecho, más interesante aún, podríamos hacer un cat, digamos, ¿cierto? De copy6.c, que eso me lee el archivo y lo tira a la salida estándar, y se lo escribimos a copy7 ahora, ¿no es cierto? Entonces, copy7 existe y es un link al otro archivo. Entonces, la pregunta es ¿qué es un archivo que no existe? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es si esto me lo va a crear o no. Y si se fijan, el solo hecho de haber escrito algo arriba de copy7 hizo lo que tenía que hacer, que en el fondo eso se transformó. Cuando yo hice el open para escribir de copy7, el kernel lo tradujo a un open de copy666 para escribir y a la pasada lo creó, digamos, mágicamente, ¿ya? Es un poco raro, un poco sorprendente, pero tiene cierta lógica, digamos, dado que en realidad el programa ni siquiera supo que esto ocurrió. Entonces, los links simbólicos hay que tener cuidado porque son raros, o sea, son un poquito sorprendentes, pero tienen la gracia de que el link es totalmente separado del archivo. Yo ahora puedo borrar el link, puedo borrar el archivo, ¿no es cierto? Y las dos cosas siguen operando independientemente. Tienen cierta lógica, pero los errores cuando nos encontramos con links simbólicos que apuntan a cosas que no existen son muy raros, porque es como algo medio inesperado. Y lo importante entonces es que yo puedo borrar copy7 y el archivo se permanece igual. En cambio, si borro copy666, el archivo y su contenido desaparecen y el link sigue existiendo, y de hecho a la próxima va a hacer lo mismo, que si yo lo escribo de nuevo lo va a crear otra vez, etc. ¿Te fijas? Esa es un poco son raros los links simbólicos. Ahora, ¿cómo hacemos con los links simbólicos con respecto a los programas, digamos, de manipulación interna? Eso no es tan fácil. Borremos copy7 y nuestro amigo copy666 y vamos a usar un directorio específico, va a salir más fácil. Entonces copiemos el programa que está arriba, que era el ls.c, y el ls, si se acuerdan, lo habíamos mostrado. La idea era hacer una especie de ls-l muy simplificado, donde recorremos el directorio, siempre es el directorio actual,
y imprimimos todo lo que hay. Entonces vamos a crear un directorio vacío para que no me muestre toda la cantidad de archivos que ya tenemos en el curso, y vamos solo a querer mostrar los archivos que hemos ido creando, de modo de no llenar esto de cosas. Entonces, entonces, si ejecutamos ls aquí mismo, lo que vamos a ver es el contenido del directorio punto, que es el archivo ls.c, que es el fuente, el archivo ls, que es el ejecutable. Los dos son archivos normales, ¿no es cierto? Y dos carpetas, que es punto y punto punto, y estos son los numeritos mágicos que les decía yo, que son el subíndice en la tabla de inodos, digamos, que en la implementación ustedes ese número lo pueden ver como un puntero. ¿Ah? Es exactamente lo mismo. Este es un número que permite encontrar este nodo dentro del disco, digamos, ¿no es cierto? Entonces un inodo es lo mismo. Entonces siempre es un nombre y un puntero, y ese es el puntero que permite encontrar el descriptor del archivo, digamos, donde está toda la información para encontrar los datos, para conocer su tipo, etc. Y como les mostraba siempre, la idea es que escribo dos inodos aquí. Uno es el que está en el directorio, en la carpeta misma, y el otro es el que me da stat al hacer stat sobre ese nombre. Y normalmente estamos viendo que son típicamente los mismos, ¿no? Está ahí porque después les voy a mostrar un caso en el que no son los mismos, que es muy raro. Pero típicamente son siempre los mismos, ¿ya? Y eso es todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa si agrego un link simbólico? Entonces, pongámosle un segundo nombre. A todo esto podemos hacer un link duro primero. Entonces, hagamos ls.c. Entonces, pongámosle un nombre obvio y hagamos un link simbólico ahora de ls.c con lssoft. Y entonces están todos esos archivos ahí. ¿Qué pasa si ejecuto mi mismo programa que teníamos antes? Entonces se pueden fijar que todos los nombres están en la carpeta, está lshard y está lssoft, y la diferencia es que al hacer stat sobre lshard yo obtengo el mismo inodo que en el caso de ls.c. ¿Okay? O sea, estoy abriendo el mismo archivo, ¿no es cierto? Y estoy obteniendo el mismo inodo en la carpeta. Y el caso del lssoft.c es raro, es el link simbólico, ¿no es cierto? Al hacerle stat obtuve que es un archivo. El s.c tiene el caso de este es un link simbólico, ¿eh? Yo le hice stat y me dijo es un archivo. ¿Por qué? Porque estoy usando el stat viejo, el stat tradicional, que su regla es esa. Su regla es, yo sigo los links simbólicos y retorno lo que dice ese link simbólico. ¿Ok? Y entonces en este caso tengo una inconsistencia, ¿cuál es? Entre el inodo que me da stat, que es el del archivo, ¿no es cierto? El mismo que este y el mismo que este, y este de acá, que en realidad es el inodo del link simbólico, que es el que está en la carpeta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy obteniendo dos versiones? Porque en la carpeta dice, este es lssoft.c, y es un link simbólico, etcétera, etcétera. Pero cuando hago stat del link simbólico, en realidad hago stat sobre a dónde apunta ese link simbólico. ¿Ok? O sea, uno es como el puntero, si ustedes quieren, y el otro es como el forward, ¿no es cierto? Y el otro es el verdadero archivo. ¿Ya? Entonces, en los casos de los links simbólicos, al usar stat, vamos a obtener estas dos versiones, digamos. Uno es, en el fondo es como que ustedes, en este caso, digamos, acá tendríamos, ¿cómo le pusimos? Le pusimos lssoft. Entonces lssoft aquí va a decir algo así como 9, ¿no es cierto? ¿Y qué es 9? Es un puntero a un link simbólico que dice yo soy un link simbólico, y apunto a ls.c. ¿Cierto? Y ls.c es otra entrada en mi tabla de directorio aquí. Aquí va a decir ls.c. Y acá va a decir el verdadero inodo de ls.c, que es 10, que es otro descriptor donde en el fondo tengo aquí el contenido del archivo fuente. ¿Ok? Y este es de tipo, file. Entonces la regla es, si ustedes llaman a stat sobre un link simbólico, él sigue, en el fondo ustedes hacen stat del lssoft, él ve que es un link simbólico, lo sigue y en realidad hace stat sobre el ls.c. ¿Ya? Y eso es lo normal al llamar a la función típica. En el fondo yo ignoro que hay links simbólicos en el camino. ¿Ya?
Cuando miro el inodo que está en la carpeta es 9 y cuando miro el inodo que me entrega stat es 10. ¿Ok? Porque uno sigue el link y el otro en cambio me está dando el link. Si ustedes no quieren eso, tienen que modificar el ls.c y en vez de llamar a stat, ahí, llaman a lstat. Lstat es exactamente igual a stat, excepto en el caso de los links simbólicos. ¿Ok? Entonces, si hacemos la ejecución del ls.c ahora, se fijan que ahora se vuelve coherente los inodos, porque en el fondo al hacer stat obtuve el stat del symbolic link. Y si se fijan ahora el tipo cambió, ¿no es cierto? Y me dijo esto es un link simbólico en vez de decirme esto es un file, porque de nuevo estoy haciendo stat sobre el link y no sobre el file. Ok, ¿por qué existen dos funciones y no se definió cómo era? Porque básicamente la verdad es que no tiene respuesta correcta a esto de yo quiero ignorar el link simbólico o quiero verlo. A veces quiero verlo y a veces quiero ignorarlo. Y desgraciadamente hay que pensarlo cada vez, digamos, cuando ustedes hacen un programa que recorre o busca archivos, tienen que pensar, ¿ya? La mayoría de los comandos, copy, tar, find, estos que recorren, todos los que son recursivos, el ls-r, etcétera, todas las cosas que agarran el sistema archivo y son recursivos, siempre tienen una opción que quiere decir, ¿quiere que siga los links simbólicos o quiere que los vea como links simbólicos? ¿Okay? Caso típico, ustedes quieren hacer un backup de un directorio en otro lado, quieren copiarlo recursivamente, un árbol, ¿no es cierto? Okay. Los links simbólicos que están adentro de ese árbol, ¿quieren que se copien recursivamente a donde sea que apunte, puede ser otro lado del árbol? ¿O quiere copiar el link simbólico como tal, de modo que en el nuevo árbol quede el mismo link simbólico? Y la respuesta es, depende. A veces quiero una cosa y a veces quiero otra. Y significa entonces que hay que pensarlo y la verdad es que es difícil. Y muchas veces uno se equivoca y hace lo contrario y puede ser un desastre. Puede ser que me olvidé de copiar la mitad de mis archivos importantes, ¿no es cierto? Y después borré el disco duro, digamos, no los encontré nunca más. O puede ser, digamos, al revés, ¿no es cierto? Que copié un cerro de información en el disco y no era necesario, porque en realidad lo que yo quería era la versión. La verdad, de nuevo, no tiene respuesta correcta. Por otro lado, los links simbólicos son súper útiles y uno los usa mucho, ¿ya? Ok. El otro tema complejo de los links simbólicos son los ciclos. Uno puede hacer un link simbólico donde, por ejemplo, los links simbólicos sí se pueden hacer a carpeta. ¿Okay? Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo decidir que voy a crear una carpeta que se llama pp. Que es un link simbólico. pp, por lo tanto, ls me lo muestra efectivamente como un link simbólico. ¿Qué es lo que contiene ese link simbólico ahora? Mi link simbólico pp digamos ls-l. Mi link simbólico pp contiene ... como nombre. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que en el fondo pp ahora es un alias, ¿no es cierto? Es otro nombre que le ponemos a la carpeta de pp, o sea, a mi padre, ¿no es cierto? Que es, en este caso, el directorio arriba. Entonces, la idea es que si yo digo lspp, ¿no es cierto? Obtengo mi directorio padre, que es lo mismo que haber hecho ls. El problema es más bien, esto tiene varias complejidades. Uno es, por ejemplo, qué pasa si yo decido recorrer recursivamente mi árbol ahora, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago un programa clásico, digamos, de recorrido recursivo, lo que va a ocurrir entonces es que va a abrir test, ¿no es cierto? En test va a encontrar pp y dependiendo qué stat haga sobre pp, puede ser que diga pp es una carpeta, si hace el stat sin el l, y entonces para toda carpeta que yo encuentro voy y la recorro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en realidad voy a pasar a punto, voy a volver a recorrerlo, voy a volver a encontrar test, voy a volver a encontrar pp y voy a volver a recorrerlo y voy a empezar a encontrar un árbol que no termina nunca y me caigo en un loop recursivo clásico, digamos, en el sistema. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las aplicaciones hoy día tiene cuidado con los links simbólicos
De hecho, acabo de descubrir hoy día que tienen cualquier cantidad de cuidado y tienen mensajes bien divertidos con respecto a cuando trato de recorrer estas cosas. Pero también hay una protección de base del sistema, digamos, donde el kernel, porque lo que ocurre, si ustedes hacen open de test/pp/test/pp, ¿no es cierto? Es que el kernel está siguiendo un link simbólico una vez y después está encontrando otro link simbólico que lo está siguiendo otra vez y después va a encontrar otro link simbólico que lo va a encontrar otra vez, según cuántas veces esté pp en el pathname. Entonces lo que hace el kernel hoy día es que cuenta cuántos links simbólicos estoy siguiendo a medida, porque incluso podría haber el caso de un link simbólico que apunta a un link simbólico que apunta a un link simbólico y que finalmente me devuelve al mismo link simbólico que empecé, y podríamos generar un ciclo de link simbólico. Entonces el kernel falla cuando ya hay un máximo de link simbólicos. De hecho, una constante del kernel, creo, se llama algo así como maxim link o algo así, y me da un error el open, ¿ya? Cuando seguí demasiados links simbólicos en esta misma llamada. O sea, el open mismo cuenta cuántos links simbólicos está teniendo que seguir, y cuando excede una cierta cantidad, del orden de 100, aborta, ¿no? Y tiene un error específico que se llama too many symlinks o algo así, digamos, que significa que esto falló porque o sea, él sospecha que hay un loop, pero por supuesto no puede estar seguro, es simplemente un número máximo, ¿ya? Entonces es para evitar, digamos, porque si yo de verdad me caigo en un loop recursivo y no termino nunca, digamos, puedo consumirme toda la memoria, toda la CPU y no terminar jamás, digamos. Entonces, para evitar esos errores hay como un número máximo de symlinks que yo puedo seguir, ¿ya? Eso está de base. Pero además, las aplicaciones hacen un esfuerzo, digamos. Entonces, por ejemplo, Find es el clásico programa oficial, digamos, que recorre estructuras. Entonces yo le puedo decir find punto y menos print para que me ponga todos los nombres. Entonces find, si yo no le digo nada, los symlinks no los sigue. ¿Se fijan? O sea, pp me lo puso, me dijo existe, pero no intentó recorrerlo. Si fuera una carpeta la habría recorrido, ¿ya? Entonces, para obligarlo a recorrer los symlinks, yo le puedo decir la opción menos L mayúscula, y eso lo fuerza a recorrer. Sin embargo, si se fijan, no siguió, o sea, listó pp, pero cuando encontró, déjenme buscarlo donde está por acá arriba. Lo que pasa es que mi ejemplo no es muy bueno porque la carpeta de arriba está un tanto grande. Ahí está. Cuando encontró pp/test, que es donde partí, era el punto donde empecé, o sea, en el fondo Find hoy día, mi teoría, no tengo idea cómo lo hace, tengo la sensación de que efectivamente está manejando en memoria, ¿cómo se llama? Probablemente escribiendo los inodos de todo archivo que visita, de modo de que si vuelve a encontrar el mismo archivo o la misma carpeta que ya visitó, son las carpetas las que importan, no los archivos, detecta que es un loop. O sea, en el fondo hoy día está escrito como que estuviera recorriendo un grafo y está marcando, digamos, los lugares que visita para detectar un ciclo, ¿ya? Entonces, porque él no solo me está diciendo, esto no es máximo de symlinks o algo así, porque es la primera vez que lo encuentra, o sea, es la segunda vez que lo encuentra, pero en el fondo se rehúsa a visitar test porque ya lo visitó, ¿ya? En el fondo test y punto están en puntos donde empezó y encontró test y descubrió que era lo mismo que punto, por lo tanto ya lo visitó. Entonces se rehúsa a entrar de nuevo en test y por eso termina correctamente, ¿ya? Eso me da la sensación que está escrito en la aplicación y no era así hace poco tiempo atrás, digamos. Ok, links simbólicos, symlinks. Vamos a volver a visitar ese tema en un segundo. Y ok, entonces les escribí un código rasca, digamos, de una especie de find, de cómo funciona un programa clásico que recorre recursivamente el sistema de archivos. No es trivial recorrer recursivamente. Se me olvidó un tema importante de los symlinks.
un tema importante de los symlinks es el siguiente. Existe el comando pwd, que es el working directory, me muestra, digamos, cuál es mi carpeta actual, ¿ya? La carpeta actual, oficialmente, es un atributo que tiene el proceso que yo estoy corriendo, y el proceso que yo estoy corriendo, cuando nace, está en una carpeta actual, pero él no sabe cuál es, ¿ya? Oficialmente ese nombre no tendría por qué saberla. En los viejos tiempos, los procesos no sabían en qué directorio estaban, digamos, no era parte de sus atributos de base, sino que lo que hacían para poder saber cuál es mi working directory era abrir punto, ¿ok? Porque eso sí sabían qué punto era la carpeta actual, y al abrir punto, mágicamente encontraban el inodo y de ahí para adelante empezaban a partir de ahí, digamos, tratar de descubrir dónde están. Vamos a ver al tiro un ejemplo y por qué no es trivial descubrir esto. Hoy día en realidad esto es más bien una variable del environment y uno llega y la imprime, es muy trivial, me la precalculan, digamos, para evitar hacer eso porque la pega de calcular esto no es trivial, ¿no? O sea, no es rápido y se hace a cada rato. En realidad esto es como un string que está en el environment. Pero créanme, digamos, esto me entrega el path name completo del directorio donde estoy en este minuto, ¿ya? Ok, entonces los symlinks tienen un problema, que es que cuando ustedes quieren recorrer un árbol, imagínense un árbol clásico, digamos, ok, entonces hay como dos formas de recorrer un árbol normal. Una es recursivamente, que es como típicamente uno recorre los árboles, ¿no es cierto? Y la otra es iterativamente haciendo chedir, o sea, cambiando la carpeta actual. O sea, yo cuando estoy en la raíz decido visitar este hijo, entonces hago chedir al hijo y ahora estoy aquí entonces, ¿ya? Y cuando termino de visitar y quiero volver a la raíz, retorno haciendo chedir punto punto. ¿Ya? Ese es un algoritmo iterativo que hace mucho más simple la vida, ¿no es cierto?, que hacerlo recursivo, etcétera, donde en el fondo yo podría ir visitando el árbol, porque en los árboles normalmente no puedo hacer eso porque no tengo el puntero al padre. Pero si tengo un puntero al padre, como punto punto, en teoría yo debería poder visitarlo haciendo eso, o sea, visitando el hijo y después volviendo al padre haciendo chedir punto punto, si todo fuera perfecto, ¿ya? Es ahí donde los symbolic links dejan el desastre, porque entonces me puede ocurrir que si yo estoy aquí en test y hago cd a pp, ¿ok? Visité un hijo, sin embargo mi pwd no tiene nada que ver con lo que yo esperaría, y mi problema entonces ahora qué pasa si hago cd a punto punto, ¿ya? Y ahí es totalmente inesperado, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasó? Que en el fondo es como que yo visité aquí mi hijo pp, pero resulta que mi hijo pp en realidad estaba por acá arriba, ¿no es cierto? Entonces cuando yo dije chedir a punto punto, yo esperaba volver acá, ¿no es cierto? Y sin embargo lo que hice fue volver para allá, que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba, ¿ok? Porque en el fondo volví atrás en mi árbol al visitar pp, porque era un link simbólico, ¿no es cierto? Entonces los links simbólicos hacen que en realidad esas visitas haciendo cd al directorio y después haciendo cd punto punto no funcionan, salvo que ustedes quieran ignorar los links simbólicos. Eso funciona bien si ustedes solo lo hacen con las carpetas y no siguen los links simbólicos. ¿Ya? El problema es que a veces queremos seguirlos, digamos, y ese es parte del problema. Ok, entonces la visita usando punto punto en general no se hace, y típicamente entonces lo que hacemos es visitar recursivamente la aplicación. Entonces vamos a volver al 2012. Hay una cosa importante que creo que nunca les dije, que también, cosa más que importante, entretenida, que ¿se acuerdan que todas estas cosas hemos visto que el shell hace comando, ¿no es cierto? Los ejecuta y después retorna, y entonces cada vez que ustedes tipean un comando, él hace fork, exec, wait, etc. CD es un caso entretenido. CD es un caso bonito porque CD, ustedes podrían escribirlo, ¿no es cierto? Es un programa que parte, ejecuta, hace chedir, a donde sea que ustedes le dicen, y retorna. Eso es obviamente totalmente inútil, porque lo que hace chedir es cambiar la carpeta del proceso actual, del proceso que lo llamó, que en este caso va a ser un hijo del shell, ¿no es cierto? Entonces el hijo del shell va a cambiar su carpeta y después va a morir,
y el shell va a quedar donde mismo. ¿Ok? Entonces chedir es un comando difícil. ¿Ya? Es un comando que yo no puedo implementar haciendo fork, exec y típico como siempre, porque no sirve de nada. Yo quiero cambiarle la carpeta al shell, no a los hijos del shell. ¿Ya? Cuando un proceso cambia su directorio actual, lo cambia para él y después para sus hijos que él mismo va a crear, pero su padre no tiene idea de que eso ocurrió siquiera. Entonces cd es el culpable de una familia de comandos que los shells han ido generando hacia adelante, de que son pseudo comandos. En realidad no son comandos, son built-ins se llama, que en el fondo son, esta es una función del shell. cd se ve como un comando, parece comando, pero no existe, no es un ejecutable en ninguna parte. Es una instrucción que el shell dice y dice, esto es cd, entonces no voy a hacer fork, exec, ni buscar esto en mi path, ni nada de eso, sino que yo mismo voy a llamar hdir. ¿Ya? Y eso dio origen, y bueno, cd no se puede implementar de otra forma, así que estábamos obligados. Y una vez que teníamos esa funcionalidad, entonces los shells han ido abusando y diciendo, pero entonces podemos agregar esto y esto y esto y esto, y tienen un montón hoy día de built-ins. Y cada shell tiene sus propios built-ins para, qué sé yo, cambiar su comportamiento, cambiar su forma de actuar, ¿no es cierto? En fin, hay un montón de comandos internos que yo le doy al shell vía estas especies de pseudo comandos, que parecen comandos, pero en realidad no están en ningún ejecutable en ninguna parte del sistema. ¿Ya? Ok. Find. Entonces, ¿cómo escribimos la función find? La función find es entretenida y no es trivial. Entonces les di un pequeño ejemplo. La idea, la función, hay una parte de la función que es difícil de entender, que es la manipulación del pathname que yo le paso de argumento, porque una función que es fácil de escribir es un find que todo archivo que encuentra escribe su nombre y me dice su tipo y las carpetas las visita, pero yo pierdo la jerarquía. Una choreza del comando find es que me muestra el subárbol como un subárbol, una especie de subárbol. Si ustedes hacen find de punto, creo que hoy día no es necesario decir el menos print. Si ustedes hacen find de punto, entonces find no solo les muestra los nombres de los archivos, sino que además, cuando encuentra una carpeta, lista esa carpeta, pero prefijando la carpeta primero. De modo de que ustedes ven que acá hay una carpeta que se llama lista y que tiene todos estos hijos. Si aquí hubiera una subcarpeta, se largaría más hacia la derecha. Y entonces esa choreza, digamos, de ir poniendo el prefijo adelante es muy útil para entender lo que estoy viendo. Porque si a mí me aparece la carpeta lista y después me siguen apareciendo archivos nomás aquí, nunca voy a entender si esos archivos estaban en la carpeta de arriba y lista estaba vacío, o si en realidad son hijos de lista, me pierdo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la visualización del árbol en esta jerga es una buena idea. Y eso es difícil. ¿Ya? Hacer el find que simplemente lista los archivos es más fácil. Entonces lo que voy a hacer es un find que recibe de argumento, es una función recursiva que se llama find, y que recibe de argumento el prefijo, que es como el pathname donde estoy en este minuto, y ese prefijo se le anexa a todos los archivos que él encuentra. Y cuando encuentra una carpeta, llama recursivamente a find, con el prefijo más la carpeta al final, para que el próximo sepa dónde está. Y esa manipulación es enredada porque es un string que hay que agrandarlo, ¿no es cierto? Entonces el string tiene un tamaño, y tengo que agregarle otro string variable, entonces pido memoria para la suma de los dos, más el slash entre medio, que ese slash a todo esto no está en ninguna parte, ese slash es sintético, ¿no? O sea, lo pongo yo. Entonces tengo que escribir el prefijo, agregarle un slash y agregarle un lista.c. Eso en Java habría sido trivial, ¿no es cierto? Sumamos unos 3 strings y queda perfecto. Bueno, en C es un lío, ¿no es cierto? Porque hay que pedir memoria, hay que copiarlo, hay que alargar un string es un desastre. Entonces todo eso que enreda un poco el código, pero se los digo nomás para que no se asusten con esa parte, porque eso es pura parafernalia, pirotecnia, digamos, de strings. Lo entretenido de find es más bien la mentalidad recursiva que tiene. Entonces find, la idea es que es una función recursiva que recibe un string de argumento que es el prefijo, ¿no es cierto? Del directorio donde estoy en este minuto. Esto es mi path name, digamos, donde estoy ahora. Y mi función siempre es mirar ese nombre, ese string completo, hacerle stat y descubrir qué es lo que es, digamos, esa cosa que yo le pasé de argumento. La idea entonces es que si no le puedo hacer stat, o sea, stat falla, lo ignoro, digamos, y podría mandar un mensaje de error también, pero por ahora da lo mismo. Si algo que no puedo hacer stat, no sé qué hacer con él, así que da lo mismo. Entonces la idea entonces es ignorar simplemente, acá ya sé que le pude hacer stat. Una vez que le pude hacer stat, lo muestro.
Esto también es una discusión, digamos, la idea de find es que incluso mostrarme, por ejemplo, carpetas que no tiene permiso de abrir, ¿no es cierto? Pero la carpeta existe, él a lo mejor no la va a poder visitar, pero por lo menos le va a mostrar el nombre, ¿ya? Es un poco la idea. Entonces, una vez que ya le pude hacer stat, me muestra el nombre. Y después actúo distinto según es un directorio o es un archivo común y corriente. O cualquier otra cosa en realidad, ¿no? Si es un directorio, si no es un directorio, o sea, cualquier cosa que no sea directorio, me contento con haber escrito su nombre y retorno y no hago nada más, ¿ya? O sea, find se acaba cuando lo que yo le pasé como argumento es cualquier cosa que no sea una carpeta, ¿ya? En cambio, en el caso carpeta, hacemos el recorrido este tipo ls, digamos, ¿no es cierto? Que en el fondo abro la carpeta, hago read dir y todas esas cosas. Si el open me fallara de la carpeta, no hago nada más tampoco, y retorno simplemente porque no tengo más que hacer. Pero si el open me funcionó, hago el read dir y el recorrido completo. Nos saltamos punto y nos saltamos punto como siempre, porque no los vamos a mostrar ni vamos a hablar de ellos. Y cada vez que encuentro un nombre de archivo o carpeta o lo que sea, lo que hago, en vez de preguntar de nuevo si es carpeta, si es archivo, qué sé yo, eso find ya sabe hacerlo, ¿no es cierto? O sea, find es el que va a preguntar. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a find recursivamente con este nuevo nombre. O sea, por cada nombre que yo encuentro, construyo el pathname con esa string y llamo a find para que él se encargue de ver si es carpeta, si es archivo. Si es archivo va a imprimir el nombre, si es carpeta lo va a visitar. ¿Se fijan? Es bonito como programa. Y esta es la pirotecnia de manipulación de strings nomás, ¿no es cierto? Donde en el fondo tengo que pedir memoria para el primer nombre, más el segundo nombre, más el slash, más el 0 al final. Una estupidez nomás. Y después tengo que copiar el primero, tengo que copiar el slash y tengo que copiar el nombre final para que quede el string completo del pathname. Y lo que hago una vez que construí fn es llamar a find de fn. Y una vez que find retorna, libero esa memoria porque ya no la voy a necesitar más, digamos. Y eso es para cada elemento de la carpeta, ¿ya? Y finalmente hago close dir y retorno, ¿ya? Entonces, estoy usando stat para preguntar por el tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me encuentro un link simbólico, yo lo sigo. ¿Ya? Esa es la regla. O sea, si ustedes usan stat, significa yo no quiero ver links simbólicos, sino que quiero seguirlos como si no existieran y a donde apuntan yo voy. ¿Ok? Si quiero, y en este caso, como nunca pregunto por link simbólico, significa en el fondo que si el link simbólico apunta a una carpeta, yo la voy a considerar carpeta. ¿Ya? Simplemente cambiando stat por el stat, ustedes transforman este programa en un programa que solo visita las carpetas y los links simbólicos para él son archivos comunes y corrientes. ¿Se fijan? Y es una decisión, ¿no es cierto? Si quiero que... Es como el find menos L mayúscula y el find sin L mayúscula, las dos versiones. ¿Ya? Ok. Ya, entonces esta es la versión que sigue los links simbólicos. Entonces esta es entretenida. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer con mi link simbólico? Mi link simbólico que me importa es el que pusimos en test, es el pp. ¿Ya? pp es el entretenido, porque find, según como pusimos stat, cuando haga stat de test / pp le va a decir eso es una carpeta y por lo tanto la va a ir a visitar. Y al ir a visitarla va a encontrar de nuevo test, va a encontrar de nuevo pp. Yo no le puse ningún código para revisar si está en un ciclo y qué sé yo, y por lo tanto va a volver a encontrar pp. Este es un find que se va a meter en un loop recursivo, digamos, visitando pp. ¿Ya? Y la pregunta entonces es algo así como ¿hasta dónde llega esto? Find, no les mostré creo. Uno podría haber hecho una función genérica que recibe un argumento y qué sé yo, pero como soy flojo, hice un main que lo único que hace es find de punto. Pero por supuesto podría haber tenido argc, argv y haberle puesto algo. Esto lo que hace siempre es recorrer la carpeta actual. ¿Ya? Ustedes lo pueden transformar en un buen programa algún día pasándole el argumento. Entonces no tiene argumentos y yo cualquier cosa que haga siempre visita la carpeta actual. Entonces visitemos la carpeta actual. Entonces se fijan,
efectivamente se cae en un loop y va cada vez más largo el string con pp/test/pp/test, pero termina. ¿Ok? Estuvo un buen rato, ¿no es cierto? Pero terminó. ¿Por qué terminó? Porque en algún minuto hizo el stat. El stat le dijo, esto es una carpeta, y entonces hizo open de la carpeta, y el open le dijo, too many symlinks, algo así, es un error raro, no me he preocupado ni siquiera pongo error, no, ni nada, pero si ustedes ven el código cuando falla opendir, se imprimen los mensajes de error, se dan cuenta que en algún minuto falló, porque era demasiado profundo el nivel, y por lo tanto abortó. ¿Ya? Entonces, digamos, por lo menos no se quedó en un loop infinito. Esto igual habría terminado probablemente porque se le acaba la memoria, porque el string va a crecer demasiado, ¿no es cierto? Pero se habría demorado harto. Termina antes, digamos, en forma razonable, pero obviamente no es el ideal. ¿Ok? Pero es una solución, digamos, al problema. ¿Ya? Y en cambio, la otra versión de find, que es simplemente cambiando el stat por el stat, no tiene ningún problema, termina el tiro y no se enreda en nada. Si miramos lista, por ejemplo, lo visita recursivamente sin problema. Quería mostrarles test. Recuerden de nuevo que esto es en cualquier orden, está visitando, no está haciendo sort, así que no es fácil encontrar dónde están las cosas que uno quiere. Ahí está, test. ¿Okay? Entonces, si se fijan, entró a test, vio pp, pero para él, como le puse el stat, lo vio como un link simbólico, por lo tanto no era una carpeta, y por lo tanto simplemente no lo visitó. O sea, puso su nombre y siguió de largo. Que es lo mismo que hacía find, si se fijaron, el find oficial. Si yo no le pongo ninguna opción, eso es lo que hace. O sea, para él los links simbólicos son archivos y no carpetas. Y así me aseguro de que esto es un árbol que es coherente y que lo puedo visitar sin problema. A todo esto, ¿es cierto lo que digo? Sí, creo que es cierto lo que digo. Si usan la versión con lstat y nunca siguen los links simbólicos, pueden visitar, en vez de recursivamente, lo pueden visitar iterativamente y hacer chedir y chedir punto punto y confiar que va a funcionar. ¿Se fijan? O sea, al eliminar este problema de los links simbólicos, efectivamente yo hasta podría recorrerlo, porque sé que es un árbol y sé que punto punto llega a donde tiene que llegar. ¿Ya? Pues nunca puedo llegar a la carpeta equivocada. ¿Ya? Ya. El otro que es bonito, que algunas veces lo pregunté como control, como tarea, les di 10.000 tareas en torno a esto, porque es muy bonito el ejemplo, pero al final descubrí que en realidad es demasiado complicado, así que es mejor se los dejo como para que lo trabajen en la casa. Es pwd, el mismo comando que me dice en qué carpeta yo estoy ahora, pero sin ayuda, digamos, ¿no es cierto? Entonces la idea es, ok, ¿cómo sé yo cómo se llama mi carpeta actual? Consideremos que esto es un árbol normal, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, supongamos que esta es mi carpeta actual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro punto, ¿ya? O sea, hago un open dir de punto. Entonces, no sé quién es él, pero sé que es mi carpeta actual, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en punto? En punto, yo obtengo mi inodo, obtengo mi descriptor, puedo abrirlo y puedo mirar todo lo que hay adentro, pero no sé su nombre, porque como les contaba, el nombre está en la carpeta de arriba, ¿no es cierto? O sea, si yo abro esta carpeta, puedo encontrar todos los nombres de sus hijos y todos los archivos que hay adentro, pero nunca voy a saber que esta carpeta se llama jpiker, porque quien dice que se llama jpiker es su padre, que es /home en realidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es buscar acá adentro punto punto, ¿ya? Abrir punto punto. Si este fuera punto, o sea, ahora estoy aquí, abro punto punto, ¿no es cierto? Que es este de acá arriba. ¿Y qué hago acá arriba? Busco mi inodo.
yo sé cuál es mi inodo, porque hice open de punto, puedo hacer stat y puedo obtener cuál es su inodo. Entonces yo sé que este es, no sé, 11, digamos. Entonces busco acá arriba y encuentro que aquí hay una carpeta 11 que está con su nombre al lado. Entonces sé que en mi padre yo me llamo J. Piquer. Entonces ¿qué encontré? Encontré el primer componente de mi nombre. O sea, estoy aquí y sé que en el fondo yo me llamo J. Piquer en mi padre. Y ahora me falta encontrar, o sea, en el fondo yo voy como construyéndolo hacia atrás mi nombre, ¿no es cierto? O sea, voy partiendo desde la base y llegando hacia arriba, digamos, en la jerarquía del árbol. ¿Ya? Entonces ya sé que me llamo J. Piquer. ¿Y qué hago ahora? Ahora entonces sigo recursiva, en el fondo es el mismo problema, ¿no es cierto? A partir de aquí ahora, ¿no es cierto? O sea, yo sé que J. Piquer se llama este de acá abajo, pero ¿cómo se llama este? Entonces cambio todo, ¿no es cierto? Ahora yo soy punto, ¿no es cierto? Estoy arriba, abro esta carpeta, de hecho ya la tengo abierta, ¿no es cierto? Pero busco cuál es el inodo de esta carpeta, que digamos que será 12, y ahora la busco acá arriba y acá descubro que está 12, y que esa carpeta en realidad se llama /home, y así sigo, ¿ya? ¿Hasta dónde sigo? Hasta que de repente este tipo va a decir que punto punto es este de acá, que de nuevo es una carpeta, no, perdón, este es slash. Este es slash. ¿Ya? Esto lo llamamos, digamos, slash. Entonces, en esta carpeta lo que voy a descubrir es que existe un punto punto que dice que es el mismo. ¿Ya? Entonces, en vez de abrir punto punto e ir a buscar el inodo allá arriba, lo que descubro es que punto punto tiene el mismo inodo que punto y por lo tanto mi búsqueda se acabó. Y a esa altura puedo reconstruir la secuencia completa, que en el fondo estoy en el /home /jpiquer. Esa es la regla. Bueno, plantear esto recursivamente no es trivial, ¿no es cierto? Porque pensar recursivamente en general no es trivial y esto es como particularmente raro. Pero entonces la idea es que lo que voy a hacer es parecido a find. Es como un find patada arriba en el fondo, ¿no es cierto? Porque hoy parto como de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo. Pero es la misma idea. La idea es que yo recibo de parámetro lo que he construido de pathname hasta ahora. La diferencia es que el pathname ahora lo voy construyendo como derecha-izquierda, ¿no es cierto? En vez de izquierda-derecha como el find, ¿no? O sea, primero parto con la última componente y le voy agregando cosas por adelante en vez de atrás, pero es la misma idea. Entonces yo recibo el string de dónde estoy en este minuto. Para debugging, digamos, en general encuentro útil ir mostrando dónde voy, porque si uno se va dando cuenta cómo se va construyendo esto, digamos, en el camino. Pero obviamente en realidad el verdadero PWD solo importa lo que retorna la última vez. El camino es para ver por dónde va, ¿no? Y entonces lo que hago es que yo recibo un string que es una carpeta, y entonces lo que hago es abrir esa carpeta, ¿no es cierto? La idea, por supuesto, ¿cómo empieza PWD a todo esto? Igual que find, parte con punto. O sea, mi bootstrap, digamos, es pasar punto. Entonces, en esta implementación de PWD, la carpeta actual siempre termina con /punto, que es una estupidez, pero está bien, digamos. O sea, es por construcción, ¿no es cierto? Entonces, la directoria actual va a ser /home /jpiquer /punto. Pero en realidad eso, y además funciona. Si ustedes ponen directorio /punto, es por supuesto el mismo directorio, digamos. Entonces, le digo PWD punto y a partir de punto voy construyendo, digamos, mi recursión, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hago con la carpeta donde estoy? Es abrirla. ¿Y cuál es mi misión? Mi misión es descubrir el nombre. Mi misión es descubrir el nombre de... descubrir cuál es mi nombre en la carpeta padre de esta carpeta. Y una vez que ya lo tengo, agregarlo a ese pathname y llamar recursivamente a PWD. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, abro la carpeta y lo que hago entonces es, primero, buscar punto en esta carpeta. Ahí es independiente del nombre que yo le doy, ¿ah? O sea, esto es punto textual, digamos. O sea, en cualquier carpeta que yo esté, lo primero que hago es buscar punto para encontrar qué es cuál es el inodo. A todo esto... Ok.
hay dos formas de encontrar el inodo, digamos. Ahí eso es complicado para el tema de los links simbólicos justamente. Que uno es buscar el nombre punto en la carpeta y ver qué inodo tiene, y el otro es hacer stat de punto y sacarlo de la estructura que stat me retorna. Normalmente son lo mismo, como vimos, pero no siempre. Entonces es complejo. Por ahora, supongamos que lo que hacemos es esto, digamos, abrimos la carpeta, buscamos punto, encontramos su inodo y terminamos. O sea, una vez que encontramos el nombre. ¿Ya? Normalmente punto debiera estar en todas las carpetas, por lo tanto nunca deberíamos ver ese error que dice que no pude encontrar punto, pero es mejor ponerlo por si acaso, si nos equivocamos en algo, digamos. Entonces esto nunca debería abortar por este lado. ¿Ya? Ok, entonces ¿qué es lo que obtuve? Obtuve el inodo de punto, y ahora lo que hago es abrir punto punto. Acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? Acuérdense que yo no estoy haciendo chedir, ¿no? O sea, no estoy cambiando la carpeta actual, entonces no puedo hacer open de punto punto solo, sino que hago open de todo donde yo estoy hasta aquí, que era el prefijo que venía de argumento, slash punto punto. ¿Okay? O sea, la carpeta que estoy actualmente, estoy en una mala forma de decir, en el path name donde voy en este minuto, le aplico punto punto y abro la carpeta padre, y lo que hago en la carpeta padre es buscar el inodo que obtuvimos como el inodo de punto, y una vez que lo encuentro salgo del ciclo. ¿Ya? Ya, este es un mensaje de error bonito y les voy a mostrar cuándo se produce, y de verdad se produce, por eso está bien explícito. La primera vez que lo encontré me dejó pillo y estuve un montón de rato tratando de descubrir por qué ocurría, que en el fondo abrí punto, no, abrí la carpeta que me pasaron de argumento, busqué punto y dije ese es el inodo. Abrí punto punto y busqué ese inodo ahí arriba. ¿No es cierto? Siempre, si yo soy hijo de esa carpeta, en esa carpeta tiene que estar mi nombre y por lo tanto tiene que estar mi inodo. ¿Ya? Este es el caso en que no lo encontré. ¿Okay? O sea, yo sé cuál es mi nodo, busqué en mi padre y mi padre no me tiene como hijo. Soy como un hijo no reconocido. ¿Ah? Y eso es, vamos a ver, por ahora supongan que no pasa, pero vamos a ver qué pasa en casos muy raros. Eso indica una cosa rara en la estructura. ¿Ya? Y vamos a ver cómo resolverlo también. Pero ignórenlo por mientras. Entonces normalmente voy a encontrarlo. ¿Y qué significa eso? Que encontré el nombre. O sea, name es un string donde tengo el nombre con el que yo figuro en mi padre. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que si el nombre con el que yo me encontré, en el fondo llegué a la raíz y encontré que yo, en esa raíz, yo soy punto o soy punto punto, es porque creo que es i en realidad esto, pero supongo que pues, como está escrito el código es lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que compare nombre con punto y que no sea punto y que no sea punto punto. Ok, claro, estoy diciendo o, pero probablemente después lo podemos estudiar más en detalle, pero en el fondo, si el nombre que encontré es punto o el nombre que encontré es punto punto, puedo encontrar cualquiera de los dos porque los busco. O sea, recuerden que están desordenados y lo puedo encontrar en cualquier orden, así que, y me quedé con el que encontré primero, así que puedo encontrar o punto, pero creo que solo es verdad que siempre son los dos que son el mismo inodo. ¿Ah? Pero como puedo encontrar cualquiera de los dos, si fue punto o si es punto punto, termino. ¿Ya? Y si son distintos, significa que todavía me quedan más carpetas para arriba y entonces llamo recursivamente a pwd del directorio que construí hasta acá, digamos, ¿no es cierto? Que está construido no, es mentira. Déjenme. ¿Dónde está dir? Aquí está. Aquí está. Dir no es el nombre que en realidad yo voy a terminar retornando. ¿Ah? Dir es simplemente una colección de slash punto punto, slash punto punto, slash punto punto, slash punto punto. O sea, lo único que voy haciendo en dir
es alargando un string, de modo de que cada vez que hago opendir, estoy abriendo lo que primero me pasaron de argumento, slash, punto, punto, slash, punto, punto, slash, punto, punto. ¿Ya? El nombre que voy construyendo está en... voy usando name, que es lo que obtengo de la carpeta, y lo construyo en... aquí. Es lo que PWD va retornando. ¿Ya? Entonces la idea es que PWD yo le paso, digamos, unas secuencias de puntos para que él termine visitando hacia arriba en la jerarquía, y él me retorna el nombre que tiene hasta ahí esa secuencia, y yo lo que hago es, acá, es agregarle, bueno, acá estoy pidiendo la memoria, pero se entiende la idea, le agrego S2, le agrego slash, y le agrego ¿cómo se llama? El name, ¿no? Que es la última componente que acabo de descubrir. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ir viendo en el debugging cada vez que llamo a find es el prefijo de puntos que estoy usando, o sea, es para saber en qué nivel estoy, ¿no? O sea, acá cuando voy haciendo PWD 2 puntos, no voy viendo algo así como jpiquero, slash home jpiquero, qué sé yo, sino que lo que voy viendo es la secuencia de puntos, slash punto, punto, que voy tomando para llegar hasta arriba. Una vez que llego a la raíz, voy a recién obtener la secuencia completa, porque cada uno sabe cómo se llama su componente, y es al ir retornando los PWD que voy generando la estructura. Es enredado, ¿no? Después que terminé de probar este programa millones de veces, descubrí que en realidad es enredado de escribir y enredado de explicar, así que les recomiendo jugar con él, es entretenido, ¿sí? Pero es difícil, cuando uno lo mira, es difícil entender cómo funciona. Entonces, si ustedes ejecutan ./cwd, efectivamente funciona, por lo menos. Y si se fijan, claro, parte en punto, que es donde está en este minuto, y va abriendo punto, 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 ¿se fijan? Le va agregando componentes. Esto debiera ser exactamente la cantidad de pasos que necesito para llegar hasta la raíz. ¿Ya? Y termina en la raíz, y recién ahí es capaz de generarme el pathname completo hasta la raíz. ¿Ya? Ese es el mundo ideal. Hay un lugar donde estas cosas se vuelven complicadas, que son en lo que se llaman los mount points, que se acuerdan que habíamos dicho que la estructura del sistema de archivos está hecha para soportar que de repente yo acá tengo un dispositivo distinto, otro disco duro, otra partición del disco duro, etcétera, donde también tengo un sistema de archivos. Entonces la idea de los sistemas de archivos en Unix es que todo dispositivo adentro tiene un árbol de archivos, y todo empiezan en slash, ¿ya? O sea, yo acá tengo slash, la raíz, ¿no es cierto? La raíz del sistema de archivos, y tengo todos los archivos debajo. Y en cualquier otra partición, etcétera, donde tengo un sistema de archivos, tengo lo mismo. Siempre tengo una raíz que no tiene nombre, y de ahí para adelante tengo todo el sistema de archivos con nombres relativos a la raíz. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando yo tengo múltiples dispositivos, tengo múltiples raíces, entre comillas, ¿no es cierto?, en esto. Y para evitar tener que saber en qué dispositivo está y enredar la notación y qué sé yo, lo que se hace es montar los sistemas, digamos, en distintos lugares, de modo de que haya una sola raíz en el árbol total. Entonces, lo que en general yo hago es decidir, ok, este va a ser la verdadera raíz, ¿no es cierto?, este es el verdadero sistema, y lo que yo hago es montar este sistema de archivos en el otro. ¿Ah? Entonces, lo que uno hace es crear, el directorio puede existir incluso, pero digamos que se llama /mnt, y ese directorio que ya existe en el sistema original y que estaba vacío, yo puedo, en el fondo, es como hacer un alias, ¿no es cierto? Es decir, mira, este punto que le vamos a llamar /mount, en realidad corresponde a la raíz de este otro sistema de archivo donde tú vayas a estar. ¿Ya? Y eso se hace con un comando del kernel que se llama mount, y que maneja una especie de tabla
de traducción, donde en el fondo dice, mira, el directorio /mount corresponde a, bueno, la anotación es más rara, ¿no es cierto?, porque tiene que decir qué dispositivo es, etcétera, ¿no es cierto?, de modo que, y ninguna parte dice que es la raíz, pero se subentiende de que en el fondo la raíz del sistema de archivos que está en este dispositivo, yo lo quiero ver a partir de /mount, ¿ya? Y si uno se imagina árboles, ¿no es cierto?, y que uno está enlazando, que en el fondo esta raíz ahora le ponemos un nombre, se ve bastante fácil, ¿no es cierto? Porque si uno tuviera que enlazar un árbol a otro árbol, es como fácil. Y existe el comando unmount, que deshace ese enlace y que deja de ahí para adelante esto como un dispositivo independiente y desaparece este subárbol de nuestro sistema, ¿ya? Eso es muy útil desde el punto de vista de la manipulación, digamos, de los nombres, porque significa que entonces, bueno, y hoy día los Linuxes modernos son incluso capaces de descubrir, apareció un nuevo dispositivo, tiene un sistema de archivos adentro, entonces mágicamente tratan de descubrir lo más automáticamente posible dónde montarlo, lo montan, e incluso son capaces que si el dispositivo desaparece, desmontarlo y tratan de lo más limpiamente posible, digamos, del sistema, ¿no? Entonces el árbol es menos estático y menos simple de lo que uno quiere, ¿ya? Entonces la idea es que si ustedes tienen un pendrive cualquiera, en el momento, si uno mira, existe el comando mount, que es equivalente al que invoca básicamente la función de bajo nivel mount. Me lista básicamente todo lo que está montado en este minuto en el sistema. De todas estas cosas, en realidad el único disco de verdad es el SDA3, que está montado en slash, ¿ya? Es la raíz de mi sistema de archivos, ¿no? Los otros, les voy a contar en un segundo, son cosas que se han ido inventando a medida que pasa el tiempo. Una vez que uno inserta un pendrive o algo por el estilo, eso genera una interrupción en el bus USB, qué sé yo, el tipo se identifica, dicen, y alguien descubre que esto es un dispositivo que tiene un sistema de archivos adentro y por lo tanto mount lo monta automáticamente. De hecho, trata de ser semi-inteligente, ¿no es cierto? Hoy en día existe este directorio especial /media para estas cosas que se insertan, y si ustedes insertan un CD-ROM pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el tipo descubre si el CD-ROM tiene un sistema de archivos adentro y lo trata de montar como archivo también en alguna parte. Todo eso en general hoy día está en /media. El nombre que le pone depende de la versión, color, sabor, etcétera, de cada uno. En este caso el sistema de archivos está formateado y dice Kingston como nombre, entonces él lo respeta y le pone ese nombre, pero da lo mismo, podría llamarse de cualquier forma. Es simplemente una carpeta que se crea con ese nombre. En este caso el sistema de archivos es MS-DOS, rasca nomás, ¿no es cierto? Y sin embargo, la gracia es que... y este es el nombre que se le asignó, digamos, al USB en ese minuto. Y entonces la gracia es que ahora, mágicamente, apareció, digamos, un directorio nuevo, ¿no es cierto?, que se llama /media/Kingston, que tiene archivos adentro, ¿no es cierto?, que antes no existían y tiene... La gracia de Linux es que me los muestra casi como si fueran archivos Linux, ¿no es cierto?, le pertenecen al usuario que estaba en ese minuto. Bueno, uno puede cambiar los permisos también, uno puede decir, oye, esto móntenlo solo read-only, por ejemplo, solo ciertas personas tienen permiso. Trata de hacer una pega, pero lo entretenido es que... ¿cómo se llama? Se ve, incluso uno puede hacer ls-l, etcétera, sobre esos archivos, que recuerden, no son archivos, no un sistema de archivos Linux, así que no tiene no tiene nada, ¿no es cierto? Pero nos simulan como que eso existiera y como que esto ocurriera, ¿no? Entonces, si yo voy ahora al directorio y digamos algo como eso, quieren ser fotos de mi hijo, entonces mejor no las mostramos. Entonces si ustedes hacen el mismo comando que habíamos hecho para listar archivos, ls, ¿no es cierto? Si se fijan, funciona, a pesar de que esto es totalmente sintético, porque esto no es un sistema de archivos Linux. Me da los inodos que corresponden, me dice como si en las carpetas estuvieran esos inodos, cuando las carpetas en FAT están en realidad en un directorio aparte, no tiene nada que ver, pero me lo sintetiza como lo más parecido que puede
a lo que nosotros estamos acostumbrados, y por lo tanto yo puedo básicamente ignorar. Los archivos son de tipo archivo, ¿no es cierto? Las carpetas son de tipo carpeta. Yo realmente puedo ignorar que esto es Windows y no tiene nada que ver conmigo, y lo puedo manipular más o menos de la misma forma. Por supuesto, de repente hay cosas mágicas, ¿no es cierto? Que puede ser que, qué sé yo, que me diga que el link simbólico no existe porque no tiene la implementación, en fin. Pero la mayoría de las cosas funcionan, y se trata de mapear lo mejor posible a lo que sea que yo tengo, ¿ya? Entonces, ls funciona sin problema. Ya, entonces, el caso entretenido es CWD. Entonces, CWD se muere, ¿ya? Estamos en... aquí nos fuimos a un directorio que se llamaba Dani, y estamos acá, digamos, porque hicimos chedir allí. Y CWD entonces partió de Dani, abrió punto, que era la raíz del sistema, y ahí se encontró y funcionó, y después se fue a punto, o sea, a dónde llegó, fue a... en el fondo estaba acá, que es lo mismo que esto, ¿eh? Recuerden que esto es como un alias, ¿no es cierto? Entonces estaba acá, se fue a punto, que era aquí, ¿ya? Y acá no encontró su inodo, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque en realidad esta magia está hecha, pero es media simbólica nomás, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay dos carpetas, ¿ya? Esto me costó descubrir por qué era así cuando encontré el problema, ¿eh? En el fondo hay dos carpetas. Una es una carpeta que se llama /media/Kingston en este caso, que le pertenece al sistema de archivos A, digamos, ¿no es cierto? Que existe en él y que está vacía, ¿ya? Y hay otra carpeta, que es esta de acá, que es el slash de este sistema, donde están todos los archivos y carpetas, digamos, de que están en la raíz de este sistema. ¿Ok? Y por lo tanto, también hay dos inodos. Es el inodo de la raíz, que en este sistema de archivos será 1, y el inodo de /media/Kingston, que será 4, 20, no sé qué, en el otro sistema de archivos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi problema? Que yo abrí la carpeta, por cómo está construido el sistema, al abrir la carpeta Media Kingston, en realidad abro slash. Eso es lo que yo quiero. Busqué el inodo de punto en slash y me dijo, yo soy 1. Es el primer inodo del sistema de archivos porque soy la raíz. Después, fui a punto. ¿Quién es punto? Por magia del sistema no me interesa el punto de la raíz, que soy yo mismo, ¿no es cierto? Sino que me interesa, y eso lo hace parte de la magia también a todo esto, ¿eh? No solo hago el alias de esto, sino que el punto de eso apunta al padre en el otro sistema. Y entonces abrí esta carpeta ahora, y aquí busqué el inodo 1, que obviamente no está, porque lo que está aquí es el inodo 4, que corresponde a la carpeta de su propio sistema de archivos. ¿Ok? ¿Cómo puedo detectar esto también? Es que en el fondo, si hago stat sobre el nombre, voy a obtener un inodo distinto que lo que dice el padre. En el padre va a decir 4, y al hacer stat de esto me va a entregar el 1, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta es una buena forma de encontrar a todos estos puntos de montaje, porque creo que el único caso en que esto ocurre, que en el fondo efectivamente no encuentro el inodo en el padre, y por lo tanto mi algoritmo de descubrir dónde estoy no funciona fuera del mismo dispositivo, digamos, fuera del mismo sistema de archivo donde yo estoy. Una buena forma de descubrir que hay un poco de truco, ¿no? Entonces hay una segunda forma de hacer lo mismo, que le llamé CW2, digamos. Claro que no está aquí. Que hace lo mismo, y el mismo algoritmo, funciona todo igual. La diferencia es que en vez de buscar el inodo de punto en la carpeta, digamos, y en su padre, lo que hago en el fondo es hacer stat del directorio, y para evitar seguir links y cosas así, digamos, hago el stat, digamos, ¿no? De modo de asegurarme de que efectivamente estoy obteniendo el verdadero inodo, digamos, de lo que sea, digamos, que debería ser una carpeta, ¿no es cierto?, que es lo que recibo de argumento, ¿no? Entonces cambio ese open
o sea, un opendir, donde adentro busco algo. ¿Se acuerdan? La idea era hacer opendir, buscar punto y encontrar el inodo de punto, ¿ya? En vez de hacer eso, en realidad lo que hago es stat sobre el nombre, o sea, lo que sea, y sacar el inodo de lo que stat me dice, ¿ya? El resto creo que es exactamente igual. No es exactamente igual, pero casi. Le agregué algunos cambios para detectar si estamos en la raíz, y la forma de detectar que estoy en la raíz es que hago stat del director de mi padre, obtengo su inodo y veo que es el mismo inodo del cual yo venía, digamos, ¿cierto? Con lo cual detecto que estoy en la raíz, pero después de eso abro opendir y busco en el directorio igual que antes, ¿no? Ok, con stat me las puedo arreglar, y entonces si compilamos esto, les insisto que el algoritmo es el mismo, digamos, y la complicación recursiva es igual. Eso es lo que quería hacer. Ya. Y ahora entonces si vamos a media Kingston, ahí estamos en Dani en realidad la otra vez, y ahora entonces hacemos el path name largo ahí, CW2, ¿no es cierto? Entonces ahí sí lo pillo, ¿ya? O sea, en el fondo soy capaz de atravesar el mount point haciendo, y los chedir punto punto funcionan, ¿no? No es ese el problema es que no encuentro el inodo de que ando buscando. Entonces al hacer stat, el stat sobre el path name, cuando está montado, me lleva al mismo lugar donde tengo, y evito esta confusión si es la carpeta, digamos, del directorio original o del otro, ¿no? Y en este caso entonces soy capaz de reconstruir el path name completo, independientemente del punto de contagio. Ok. Aquí está, ya, eso es lo que quería. Si ustedes se van a la carpeta /media, ¿ya? Y ahí hacemos nuestro viejo comando ls, habíamos descubierto que en general el inodo que yo encontraba en la carpeta y el inodo que me retornaba stat eran siempre los mismos, salvo que hubiera un link simbólico. ¿Se acuerdan? Que en ese caso uno era el link simbólico y el otro era a donde apuntaba. En el mount point me pasa lo mismo. Se fija, este es justo el punto de montaje donde estoy ahora, en /media. Si miro Kingston, si ustedes buscan Kingston en la carpeta media, obtienen el inodo del sistema de archivos original, digamos, de la raíz. Y si hacen stat, obtienen uno, que es el inodo del pendrive en el fondo. ¿Okay? Y es por eso que el otro programa no funcionaba. Entonces, en este caso, buscar en la carpeta o hacer stat es diferente, ¿ya? La regla en general es que el que hay que usar es el que retorna stat, ¿ya? Porque digamos, así le permito al kernel simularme mejor que es un solo sistema de archivo y no puntos de montaje o qué sé yo, ¿ya? Entonces de nuevo encontramos esta inconsistencia de acá, ¿ya? ¿Qué pasa si yo llego y saco el pendrive? Bueno, si, digamos, hagamos un mount mejor. Si lo hago a mano, si saco el pendrive, alguien lo hace por mí igual, digamos, ¿eh? Pero la idea es que yo puedo desmontar algo como eso. Y entonces ahora, si corremos esto mismo, mágicamente el directorio Kingston desapareció, ¿ya? Eso significa que al hacer un mount no solo saqué, digamos, el dispositivo, sino que también eliminamos la carpeta, ¿eh? Sin embargo, yo podría tener una carpeta, pongámosle distinto para no... sí, claro, tengo que ser superusuario para hacer esto. Entonces, si creamos una carpeta que se llame kk y hacemos mount de
¿Cómo se llama mi maldito dispositivo? Veamos si lo adiviné. Y ahí. No lo adiviné. ¿Se acuerdan de qué es lo que decía mount? Aquí, el siguiente. SDP1, casi la chunté. Yup. Ahí. Ok. Volvemos a ejecutar. Volvamos a ejecutar esto. Sí, claro. Ok, entonces tenemos efectivamente la inconsistencia entre KK, que es donde monté el archivo, su inodo original y el inodo de la raíz. Entonces ahora sí, como la carpeta existía de antes, yo debiera ser capaz de desmontar /dev/sdb2. No, 1. Por lo menos soy sistemático para mis errores. Y mágicamente, KK vuelve a ser una carpeta normal. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, la carpeta siempre estuvo ahí, ¿ya? Pero mientras hice el mount, alguien hace ese mapeo para que si yo hago stat de eso, mágicamente estoy apuntando a la otra carpeta, al slash del sistema nuevo. Cuando digo umount, Kingston vuelve a ser normal, o sea, KK vuelve a ser normal y es una carpeta vacía con el inodo que le corresponde y todo, porque ya no hay un mount point ahí. ¿Se fijan? O sea, la idea es que el kernel me provee, digamos, ese mapeo, igual como el mapeo de punto punto. Cuando ustedes se van a la carpeta KK cuando está montada y hacen chedira punto punto, vuelven a la carpeta original. El punto punto que realmente está en la raíz apunta a sí mismo, porque es una raíz de sistema de archivo. ¿Se fijan? Esas magias, digamos, de transformarme eso, me lo da el kernel al montar un dispositivo. Ok. Borremos KK para que después voy a preguntarme por qué tengo algo tan raro en el sistema. Y podemos salir de aquí. Ya. Creo que tenemos find, la carpeta actual y la buena forma de hacer la carpeta actual. Rapidito. Ok, cuando ustedes hacen stat de un archivo, hay muchas más cosas que las que uno pudiera incluso querer. Las importantes son mode, que son sus permisos, son esos permisos de read, write, execute, etc. Vamos a ver al tiro cómo. Número de links, que es el número de links duros que tiene. User ID, Group ID, son básicamente qué usuario es el dueño y qué grupo es el dueño. ¿Ya? Los usuarios y los grupos en Unix, grupos se usa muy poco hoy día, es un legacy, digamos, pero la idea era que los usuarios son un número, va de 0 en adelante, es un número pequeño, se asigna en orden a medida que ustedes crean los usuarios, y hay una tabla en el sistema que mapea número a nombre. O sea, JPKer en realidad no es un nombre de usuario, sino que es un nombre que se mapea a un número. ¿Ya? Todo el sistema de archivo, los procesos cuando ejecutan, todos dicen de qué usuario los está ejecutando, es un número. ¿Ok? Y lo que se hace entonces es que ustedes hacen fork, por ejemplo, el usuario de ese proceso se hereda hacia su hijo. Y la regla entonces es que cuando ese proceso trata de abrir archivos, trata de ejecutar cosas, ¿cómo trata de ejecutar cosas? Hace exec, ¿no es cierto? Todo eso lo que se hace es mapear los permisos con el user de ese proceso, con el user de ese archivo, más la máscara de permiso, y eso es lo que me determina si se puede o no. ¿Ya? Los grupos, la idea es que también funcionan igual. Son números. La idea, por ejemplo, en el departamento, la idea era que, no sé, pues todos los profesores del departamento comparten el mismo grupo
todos los alumnos del departamento, que sea pregrado podría tener su propio grupo, etcétera. Es como para agrupar usuarios en permisos globales de grupo. En la práctica, sobre todo hoy día que los computadores son más bien muy personales, digamos, se usa re poco, pero existe, digamos, y se puede permitir. Tamaño del archivo, en fin. Estos tres son importantes, son fechas. Hay tres fechas asociadas a cada archivo. Uno es la fecha de creación, cuando fue creado por primera vez ese archivo, la última modificación y el último acceso que se tuvo a ese archivo. El acceso involucra incluso leerlo sin modificarlo, simplemente la última vez que un usuario lo tocó. Creo, no estoy seguro, pero creo que incluso hacer stat sobre el archivo se considera un acceso. ¿Ya? Usuarios, recuerden que el usuario 0 se llama root, digamos, porque venía de que era el usuario asociado al archivo root, digamos, a la carpeta que es la dueña del sistema de archivo. 0 es un superusuario. 0, la idea es que él tiene derecho a hacer todo lo que quiera y no tiene ninguna restricción. Todo el resto de los usuarios, en cambio, se les aplican los permisos tal cual. ¿Se acuerdan de los permisos que uno veía de read, write, execute? Después viene otro de read, write, execute y después viene otro de read, write, execute. La idea es que el primero es para el dueño, el usuario, el segundo es para el grupo y el tercero es para lo que se llama others, ¿no es cierto? O sea, que son gente que no son ni el mismo usuario ni el mismo grupo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estos son atributos de un archivo, ¿no es cierto? El archivo tiene un usuario dueño y un grupo dueño que básicamente se hereda de quien lo creó, del proceso que lo crea. Y entonces la idea es que estos permisos se aplican a todo proceso que corre bajo el mismo user que es el propietario del archivo. Estos permisos se aplican a todo proceso que no es del mismo user, pero sí es del mismo grupo que el archivo. Y estos se aplican a todo el resto, a todos los procesos que tienen user y grupo distinto a este archivo. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un archivo que sea solo ejecutable por mí y la gente de mi grupo, pero que no es ejecutable, por ejemplo, por otros. ¿Ya? Puedo crear archivos que son de permiso de escritura y de modificación solo para mí y de lectura para todo el resto, que es bastante usual. O de lectura para mi grupo, pero no de lectura para los alumnos, por ejemplo. ¿Okay? No puedo discriminar a ciertos grupos. Es solo mi grupo y mi usuario. No puedo darle, por ejemplo, a 3 grupos solo lectura y a los otros no, por ejemplo. No es tan fino. Ok, y estos 3 permisos en realidad son 3 bits. Entonces son 3 bits que pueden ser 0 o 1 y están juntitos, y estos son otros 3 bits y estos son otros 3 bits. ¿Ya? A todo esto hay otros bits más en los permisos. Todo esto está en el mode. ¿Ya? Mode es un arreglo de bits, si ustedes quieren. ¿Ya? Es una máscara de bits donde ustedes, después usando macro o usando estas máscaras a mano, pueden obtener los bits del caso. Y acá entonces hay otros bits más que son importantes. Por ejemplo, el bit S es mágico. Ese yo puedo hacer que un archivo que es ejecutable ejecute como otro usuario y no como el usuario que lo ejecutó. Eso permite, por ejemplo, hacer comandos que tienen permisos de superusuario, pero que los puede ejecutar absolutamente cualquier persona, que son los más peligrosos de todo esto. Ok, entonces, esto solo por notación. Como son 3 bits, en realidad uno usa mucho la notación octal para estas cosas. Incluso el comando y la función que permiten modificar estas cosas se llaman chmod. Chmod es una función capítulo 2, donde ustedes le pueden pasar un archivo y los permisos que quieren cambiar. Y existe el comando chmod que funciona exactamente igual, digamos, con los cuales uno cambia los permisos. ¿Ya? Bueno, tanto la función de C como la función del shell, uno tiende a usar la notación octal, solo por el hecho de que, si ustedes se fijan, como son 3 bits, en realidad los números que yo puedo generar enteros con esta notación es entre 0 y 7, que es 1, 1, 1, que es justo en octal. Entonces, muchas veces uno usa la notación octal, y entonces yo puedo decir, chmod, por ejemplo, 777 es poner todos los permisos. ¿Ya? Porque en el fondo es todos estos bits en 1, todos estos bits en 1, todos estos bits en 1. ¿Ya? Supongo que se usa cada vez menos, pero en los viejos tiempos, como la notación octal era muy común. Y recuerden que en C, si ustedes escriben la constante 0777, es una constante octal.
y permite decir que quieren esos permisos en el archivo. ¿Ya? No lo usen ustedes, pero puede ser que lo vean en algunas notaciones o algunos programas. Por eso se los advierto, digamos, de que es básicamente poner los permisos que a ustedes les interesan. Y hay una cosa más que no se las voy a contar, pero si quieren, si les llama la atención, lo pueden buscar. Se llama UMask, que es el User Mask, que es un truco estrafalario inventado, digamos, para que es como cuando ustedes crean un archivo, ¿se acuerdan de Open? Que le pueden pasar un mode en el programa. La idea es que ese mode lo puso el programador, ¿no es cierto? O sea, el que escribe el programa dice, si el archivo hay que crearlo, créelo con este permiso. UMask, en cambio, es una cosa del environment del usuario. Y el usuario puede definir una máscara extra, que en el fondo es como que se le aplica al mode que el programa dice. ¿Para qué sirve eso? Sirve, por ejemplo, para que ustedes digan, mira, yo en general quiero que los archivos que yo creo no tengan permiso de escritura para los que no soy yo. ¿Okay? Que es como un bit, o sea, ustedes le pueden poner un par de bits que borra incluso lo que el programa dice. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos un programa que crea, si el archivo no existe, lo crea, y lo crea con un mode default que era, ponte tú, read-write para todo el mundo. Si ustedes después ven cómo quedó, normalmente no queda write para others, ¿eh? Queda read-write para mí, queda read-write para mi grupo a veces, pero casi nunca queda write para el resto de la gente. Entonces la idea es como borrarle algunos bits de permiso, incluso a los programas que crean archivos, es porque yo como usuario no quiero que esos archivos queden así, aunque el programa lo pida. Es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, cuando Open crea el archivo, hace como en el fondo borra los bits que en UMask que están encendidos de los modes que el programador le pasó. Es un lío. Pero hagan man de UMask. UMask es un comando, también se puede manipular la máscara desde el shell, digamos, y en general es otro de los atributos de los procesos, se heredan a todos los hijos y por lo tanto en general son atributos del usuario. ¿Ya? Estamos requete contrapasados. Ya, el control entra como hasta acá. ¿Ya? Es más o menos esta materia. Me voy a tomar un ratito de la próxima clase para terminar esto, pero eso en realidad no es materia de control, así que a lo mismo que en el fondo son las cosas raras que existen en el sistema de archivos. El sistema de archivos como tiene, ¿se acuerdan? Directorios, archivos y ¿cómo se llama? Y links simbólicos. A la gente se le ocurrió agregarle otras cosas al sistema de archivos y hoy día el sistema de archivos está lleno de bichos raros, algunos útiles e inteligentes y otros que en realidad son medio desastrosos, pero se los voy a mostrar un poquito para que vean que hay cosas raras en el sistema de archivos. Pero de ahí para adelante en realidad deberíamos pasar a la materia nueva, digamos, que es como el último capítulo real de materia del curso, que tiene que ver con programación de red, hacer servidores, clientes, ¿no es cierto?, usar sockets, etcétera, que es la última parte del curso en la parte de Linux propiamente tal. ¿Ok? Eso. Ya chicos, nos vemos después de sus vacaciones.